Buenos días, periodista de Nación Criminal de MBS, especializado en estos temas, por supuesto, una voz importante. ¿Qué dices? Querido Luis Alberto, muy buenos días, gracias por la invitación al espacio. Qué milagro, hombre, qué bárbaro. Ya Ya como sé, eres, estábamos muy abandonados, no, hombre. hombre, sí, siempre estamos ahí al pendiente de lo que sacas, pero entiendo que de repente sacas información bombas casi internacionales y ya mejor entiendo el repliegue. No, hombre, al Po- contrario, yo muy agradecido de estar aquí. Mira, Luis Alberto, que ¿Qué son las... significa esto? ¿Cómo ves? Y englobado también con lo que las penas que bajan a narcotraficantes en Estados Unidos, por ejemplo, Oscar. Justo yo creo que ahí me gustaría hacer una lectura sobre lo que significa el arresto de Rosalinda González Valencia. Primero decirte que ella, lo habíamos platicado, en 2018 ya fue aprendida, después fue liberada bajo unos tecnicismos, estaba con libertad bajo fianza, fue reaprendida la noche del 15 de noviembre. Y a partir de esa primera aprehensión, a ella se le quitan algunas de las funciones que tenía como la principal operadora financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Ella no es únicamente la esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, sino que es la gran señora de los dineros, la jefa de la nómina, quien conoce perfectamente los secretos financieros del grupo criminal. Y creo que ahí radica el peso que tiene ella dentro de la estructura. ¿Por qué el gobierno de México le sigue persiguiendo a pesar de que ella ya había perdido algunas de esas funciones importantes? Bueno, principalmente porque ella conoce a través de la nómina que manejaba quiénes eran las personas, los servidores públicos que brindaban protección, apoyo institucional al cártel Jalisco Nueva Generación. Y esa es información de primer nivel que al gobierno de Estados Unidos le interesa de manera especial. Lo hemos visto justamente con esos juicios a los capos mexicanos, quienes han obtenido varios beneficios, preliberaciones incluso, a cambio de delatar quiénes son los grandes servidores públicos con quienes mantenían acuerdos. El caso Genaro García Luna, el caso Luis Cárdenas Palomino, el caso del fiscal Elgavier y Nayarit. Así que yo creo que ahí hay que poner el peso de Rosalinda González Valencia. Es no solamente una operadora financiera, sino también la guardiana de los secretos financieros del cártel Jalisco Nueva Generación, y quien a cambio de una pena reducida, a cambio de un beneficio en su reclusión, podría decir quiénes han ayudado al cártel Jalisco Nueva Generación, cómo los han ayudado y a dónde ha ido a parar ese dinero sucio que bien podría haber terminado en elecciones en las pasadas comicios en México. Entonces sí le impacta al cártel, por lo que veo. Es alguien prominente, es decir, del primer círculo también del cártel. ¿O cómo ves tú, Oscar? Claro, cuando uno ve el diagrama que hizo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, sobre cómo está estructurado el cártel Jalisco Nueva Generación, ella no aparece debajo de Nemesio Ceguera Cervantes, de su esposo. Ella aparece justo al mismo nivel y a la derecha, porque por mucho tiempo nos obsesionamos con el Mencho como la figura mediática y de impacto del cártel Jalisco Nueva Generación y nos olvidamos de quién era la persona que llevaba el dinero. Y Rosalinda González Valencia, en su segundo apellido, lleva ese linaje narco, digamos, que le da el peso necesario. Ella es ni más ni menos que la hija de Abigail González Mendoza, el Queenie, y además la hija de Estela Valencia Farías, que también venía de una larga tradición de gente dedicada al narcotráfico, principalmente al trasiego de marihuana hacia Estados Unidos desde el cártel del Milenio. Ella, Luis Alberto, Rosalinda tenía labores de operación financiera prácticamente desde que era un adolescente, cuando sus hermanos, los Queenies, comenzaban a abrir estas rutas de trasiego de marihuana con ayuda de sus socios del cártel de Sinaloa. Así que la experiencia que tiene es vasta, los secretos que conoce son muchos, y el golpe es durísimo y muy directo al corazón del cártel Jalisco Nueva Generación, porque golpea lo más vulnerable que tiene una empresa criminal, el dinero, el recurso económico que finalmente es el origen de los recursos financieros, de los recursos materiales, pero también de los recursos con los cuales se puede comprar la voluntad de los servidores públicos. Estoy de acuerdo, y siempre es lo que han dicho siempre los especialistas, tienen que pegar en el corazón, es decir, en las finanzas de los cárteles, no solo es detenerlos, sino desmantelarlos. ¿Qué crees que pueda venir entonces, Oscar, con esto? Bueno, yo creo que va primero una configuración de la parte financiera del cártel Jalisco Nueva Generación, que va a terminar por impactar cómo se hace la operatividad de este grupo criminal. Hay varios informes de inteligencia que hablan de cómo Nemesio Ceguera Cervantes es un hombre ya enfermo, bastante debilitado por una condición de un hígado y un riñón bastante dañados por una vida de excesos que ha llevado a lo largo del tiempo. Esto yo creo que acelera
cómo se va a configurar la lucha por la sucesión en el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay 3 perfiles que los labores de inteligencia comienzan a ver como posibles sucesores del Mencho. Esto evidentemente golpea la parte familiar, el núcleo, la base del cártel Jalisco Nueva Generación, y lo que viene yo creo que son 3 movidas, digamos que en distintos espacios. Uno, el cártel Jalisco Nueva Generación va a tener que vivir una acelerada sucesión, una disputa acelerada por el poder de esta empresa criminal que tiene inversiones en más de 70 países del mundo. Por otro lado, los grupos rivales al cártel Jalisco Nueva Generación, como pueden ser los cárteles unidos, esta amalgama de ex caballeros templarios, ex familia michoacana, los troyanos, los votos, todos estos grupos que se han juntado en Michoacán para hacerle frente, para tener que también subir la guardia, porque es probable que el gobierno mexicano quiera equilibrar el marcador y golpearlos también para que no parezca que haya una predilección por un grupo criminal u otro. Y por otro lado, un tercero, es que el gobierno mexicano ya cuenta hoy con una ficha que le hacía mucha falta para irse a las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, para sentarse con la gente de Joe Biden y decirles, ¿querían ustedes una muestra de buena voluntad, de que había disposición de luchar contra el narcotráfico, de que nuestra estrategia abrazos, no balazos, no significaba impunidad, sino que íbamos a ir al corazón de las finanzas de los grupos? Pues aquí está esta ficha. ¿Qué podemos negociar con esto? Y no hay que olvidar que la máxima negociación en este momento es cómo se aniquila la iniciativa Mérida y cómo se implementa el nuevo entendimiento bicentenario. ¿Pudieran cambiar entonces la estrategia de combatir a los cárceles también del presidente? ¿O con eso ya los dejan, como dices tú, en paz, decir, miren, nosotros sí estamos combatiendo también? Yo creo que le dan la razón al presidente en cuanto a que la estrategia que él se ha trazado podría ser la correcta. No hay que olvidar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se fijaron 122 objetivos prioritarios. Es decir, eran capos a los que había que detener o asesinar, con este eufemismo que utilizan las Fuerzas Armadas de México que le llaman abatir. Y en estos 122 objetivos prioritarios no estaba Rosalinda González Valencia. Sin embargo, hoy sabemos, por la operación quirúrgica con la que fue aprendida este 15 de noviembre en Zapopan, Jalisco, que efectivamente había un interés sobre ella, porque ella no representaba esta figura mediática con la cual el gobierno anterior pudo haber presumido una especie de triunfo en la guerra contra el narco, sino que iban tras ella justamente por conocimiento y por experiencia financiera. Así que este arresto, yo creo que le permite al gobierno de México decir al gobierno de Estados Unidos, nuestra estrategia es la correcta. Tenemos que hacer más operativos como estos, estratégicos, muy distintos a lo que vimos con el Culiacanazo. En esta ocasión no hubo un solo disparo. No sabemos hasta el momento de una acción de violencia por parte del cártel Jalisco Nueva Generación como venganza a la detención de Rosalinda González. Y al mismo tiempo decir, no solamente estamos atacando por atacar, sino que estamos pegándole a la contadora, a la operadora financiera del grupo criminal con mayor poder en este sexenio. Ándale, ahí está la información. ¿Tenemos un dato de cuánto asciende la fortuna del cártel? Para cerrar. No hay ninguna estadística. Mira, yo creo que lo más cercano, lo que más me parece que ha sido una especie de número que se acerca a la cifra que es imposible conocer porque se trata de mercados ilegales, hablan de una fortuna de 150,000 millones de dólares. Pero evidentemente no conocemos todas sus cuentas offshore, no conocemos la magnitud de lo que tienen sus negocios ilegales, porque el cártel Jalisco Nueva Generación es cada vez menos un cártel de las drogas, es decir, un grupo que en un territorio dado se dedica únicamente al trasiego de estupefacientes, y es más bien una empresa criminal transnacional que tiene no solamente negocios en las minas de litio, por ejemplo, en Sonora, que tiene negocios no solamente en el tráfico de maderas exóticas en Quintana Roo, o que tiene también negocios en la frontera con Tamaulipas, donde hay trata de personas. ¿Sabes? La diversificación de estos grupos y la cantidad de negocios ilegales y de mercados negros que pueden abrir hace imposible conocer realmente su fortuna. Es un poco como tratar de conocer la fortuna que tiene Mark Zuckerberg en Facebook, o Jeff Bezos de Amazon. Son cifras que nos pueden aproximar un poco al poder económico, pero que no significan nada en la vida cotidiana, ¿no? Que ni siquiera es dinero que exista, son cifras que danzan en la nube, y creo que a ese tipo de fortunas es a las que hay que recurrir a la hora de hablar del cártel Jalisco Nueva Generación. Son ya fortunas incuantificables, inimaginables, incapaces de materializarse en dinero en efectivo, y por eso justamente son tan peligrosos, porque tienen con esa fortuna casi ilimitada, ridícula te diría yo, una capacidad de fuego brutal,
una capacidad de reclutamiento impresionante, pero lo más importante, todo ese dinero sirve para minar el Estado de Derecho, sirve para comprar voluntades, para tener de su lado servidores públicos, para doblegar comunidades enteras, para hacer parecer que son gente buena que actúa por el bien del pueblo, cuando en realidad van a cobrar favores terribles con sangre, como los que seguramente vamos a ver en las próximas semanas, Alberto, que vamos a ver al Cártel Jalisco Nueva Generación seguramente entregando regalos de Día de Reyes y de Navidad y de Santa Claus. Todo eso evidentemente con dinero ensangrentado, que lo único que hace es profundizar una crisis de gobernabilidad y además de violencia en nuestro país. Te agradezco mucho como siempre, Oscar Balmen, un honor, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Igualmente, hermano, te mando un abrazo. Muy buenos días. Igualmente, Oscar Balmen, periodista de Nación Criminal de MBS en Proyecto Puente. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis. A cualquier hora del día nos consume en Proyecto Puente, ahí en YouTube. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el tema de la atención de la esposa del Mencho? ¿Sí? ¿Con él? Sí, porque el otro, o con Oscar Balmen, el otro tema, ¿no? Porque los dos son de temas de seguridad. Es muy, vamos a decirlo, trascendente lo que está ocurriendo en el mundo del narcotráfico con la detención de la esposa de nada menos que de El Mencho, el principal líder del narcotráfico o el principal cártel del narcotráfico en México, creo, David. ¿Frente a qué estamos? ¿Cuáles serían las implicaciones? ¿Quién es la esposa? ¿Qué es lo que nos puedes decir al respecto? Antes le recuerdo al auditorio, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, nos puede ver a cualquier hora del día. Desde las 7 de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, estamos presentes aquí en Proyecto Puente. Usted nos puede escuchar en su auto, por supuesto, en su pantalla plana a cualquier hora, y ahí estamos presentes en Proyecto Puente para que usted esté bien informado. En Facebook de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx. Saludos, 88.1 FM La Voz del Pitic, 101.5 FM Radio Fiesta, Azteca 14 en Tucson, Arizona, también ahora impactando Proyecto Puente. Instagram, Twitter, por todas partes. Adelante, David. ¿Qué tal, Luis Alberto? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio. Mira, sí, desde la aprehensión previa que hubo de la señora Rosalinda, esposa de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, se había especulado con relación a que ella era quien encabezaba el aparato administrativo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. En su momento, la Fiscalía, entonces Procuraduría, no había armado la carpeta de investigación con respecto a estos delitos, más bien se fincó en otras acusaciones. Al final obtuvo su libertad. Incluso la atención del día de ayer obedece a un tema técnico-administrativo, es decir, que no se había presentado a cumplir con la medida precautoria de hacer las firmas regulares que tenía que hacer en los juzgados. Sin embargo, aún en el supuesto de que fuera real el hecho de que Rosalinda era quien encabezaba el aparato administrativo financiero del cártel, a estas alturas me parece que ya no es el caso. Cada vez que un presunto integrante de un cártel de alto perfil tiene este tipo de exposición pública cuando está sujeto a una investigación de tipo judicial, normalmente la propia organización criminal se blinda, es decir, que todas las actividades que tenía encomendadas a su responsabilidad fueron migradas y entregadas a otra persona, debido a que evidentemente en cualquier momento se podía liberar una orden de aprehensión en su contra. El gobierno mexicano, me parece que en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, diseñaron una estrategia que es fácil leer en primer término, apretar el círculo familiar de Nemesio Ceguera, es decir, la captura de su hijo, la captura de su hija, la aprehensión de su esposa, evidentemente la captura, ya hace algún tiempo, de uno de los hermanos de Rosalinda, que se encuentra, me parece, en Brasil, purgando una condena y enfrentando un juicio de extradición. Una recompensa que emitió la DEA, que incluso se dio a conocer mediante anuncios espectaculares en la ciudad de Los Ángeles, la intervención de los puertos de Lázaro Cárdenas por parte de la Marina. Es decir, estamos frente a una embestida general en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, que creo que no está encabezada por el gobierno de México, sino que más bien es liderada por el gobierno de los Estados Unidos, y en este caso el gobierno mexicano está aceptando esta dinámica. Me parece que en la última visita que hizo el Gabinete de Seguridad de John Biden a México, este seguramente fue uno de los puntos que se trató en dicha reunión, nuevamente ejercer presión en contra de Nemesio Ceguera alias El Mencho, en parte por el número de muertes que están ocurriendo en Estados Unidos, en ciudades de los Estados Unidos, por el consumo de fentanilo.
Lo que dices, están apretando al círculo del Mencho, los hijos, el cuñado, la esposa. Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, David, ¿sí? ¿Me Con todo permites? gusto. Ojo con lo que está ocurriendo en las dimensiones previo a la visita que hace el presidente a la Casa Blanca. ¿Qué significa frente a qué estamos y hacia dónde vamos? Volvemos. Volvemos con más información. Está David Saucedo, consultor especialista en temas de seguridad. Estoy analizando el tema de la detención de la esposa del Mencho, del principal pues cártel del narcotráfico en el país. ¿Qué significa? ¿Cómo han apretado a su familia? 8 detenidos ya en el círculo cercano próximamente, David, en medio de la visita o previo a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. David Saucedo. Sí, seguramente tú recordarás que en la época de la certificación, normalmente el gobierno mexicano generaba la detención de algún narcotraficante de alto perfil con el objeto de que el Congreso norteamericano aprobara el desempeño de México en el combate al narcotráfico. En este nuevo esquema diplomático, ya sin certificación contra las drogas, el gobierno mexicano en los hechos sigue realizando este tipo de actividades, en parte también porque necesita vender ante la opinión pública norteamericana la idea de que el gobierno de México está vivamente comprometido en el combate al narcotráfico. En cierto sentido, el presidente Andrés Manuel ha sido receptivo a estas peticiones constantes del gobierno de los Estados Unidos cuando los norteamericanos tienen algún problema con relación a los flujos migratorios de centroamericanos. El gobierno de México responde blindando la frontera sur, la frontera norte. Cuando tiene crisis en el Congreso con respecto a las críticas que hay en contra del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo por las muertes que están ocurriendo allá por el consumo de fentanilo, nuevamente el gobierno mexicano reacciona en apoyo del presidente Biden. Es decir, en este sentido van de la mano ambos presidentes y me parece que esta detención no va a afectar de manera interna al cártel Jalisco Nueva Generación, pero sí genera un impacto político y mediático en los Estados Unidos. ¿Por qué no lo afecta, dices tú? Es decir, aunque estén desmantelando prácticamente el primer círculo. La familia desde ese tiempo ya se encuentra un poco distante de las actividades medulares del cártel Jalisco Nueva Generación, justamente porque esta estrategia punitiva en contra de los integrantes de la familia de Nemesio Ceguera ya tiene cuando menos 2 años aproximadamente. Lo que hizo el cártel Jalisco Nueva Generación fue cambiar los puntos focales, es decir, si había algunos familiares, muchos familiares involucrados en el negocio del narcotráfico, debido a la exposición pública y a que empezaron a liberarse órdenes de aprehensión, estas responsabilidades fueron depositadas en otros integrantes del cártel y ya no necesariamente entre familiares. Esta es una evolución natural, por cierto, de los cárteles de la droga. Normalmente empiezan como empresas familiares y poco a poco se van profesionalizando, empiezan a incorporar cuadros de seguridad pública, de inteligencia, de otros cárteles, de hecho, y el núcleo primigenio, que en este caso estamos hablando de los hermanos González Valencia, empieza a modificarse y empiezan a incorporar a personajes que ya no son propiamente del círculo familiar. Bien, entonces dices, no, se merma, pero ¿y tiene un impacto allá en Estados Unidos, crees tú? Definitivamente, sí, por supuesto. Como bien mencionabas hace unos instantes, esto se da en la víspera de la visita del presidente Andrés Manuel a los Estados Unidos y él tendrá con esta detención pues una carta que mostrar a los norteamericanos de su compromiso en el combate al narcotráfico. Y si es contra el cártel, vemos una lucha contra el cártel Jalisco, no contra otros cárteles. ¿Es así o es mi percepción? Yo coincido contigo, me parece que el gobierno mexicano, por decirlo de manera amable, estableció prioridades. Tiene una actitud ciertamente persecutoria en contra de el cártel Jalisco. El cártel Jalisco, de hecho, ha reaccionado. La reacción que conocimos todos, incluso de la cual hay video, es el ataque en contra de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de inteligencia, no era el único objetivo marcado como estratégico por el cártel Jalisco para ejercer represalias en contra de esta estrategia que hay en su contra. Sí, en efecto, hay una actitud más laxa en contra del cártel de Sinaloa, por ejemplo, pero me parece que en algún momento el gobierno mexicano va a tener que equilibrar la balanza. Era algo muy común que en anteriores gobiernos federales hubiera un cártel bueno y un cártel malo. Es decir, durante el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, hubo una actitud de desmantelamiento, de ataque frontal en contra de los Zetas, en contra de la familia michoacana, y una actitud muy laxa, ahora lo sabemos, en virtud del juicio en contra de Genaro García Luna en los Estados Unidos, una actitud muy laxa y a favor del cártel de Sinaloa. Me parece que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a tener pronto que equilibrar el marcador. No puede estar chutando nada más a un solo lado, ¿no?
Te agradezco mucho, David, como siempre, tu disposición y estamos en contacto. Gracias, Luis Alberto, un saludo. Buenos días.